Vamos a hablar de la microbiología y su historia. En la introducción de la cátedra de bacteriología y virología es importante tocar la historia de la microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los organismos y agentes pequeños, invisibles a simple vista, que han sido llamados microorganismos. De hecho, micro quiere decir pequeño, bio, vida, y logos, tratado o estudio. La microbiología actualmente estudia tanto a parásitos como a hongos, a bacterias, a virus, a viriones, a priones. Hablando ya de la bacteriología, podríamos decir que bacteria viene del latín bacterium o bacterium en griego, que significa bastoncillo. Probablemente esta palabra se utilizó desde el principio porque las primeras bacterias en visualizarse fueron bastoncillos. La bacteriología es la ciencia que estudia a las bacterias. Y cuando hablamos de bacteriología clínica, estamos hablando de la rama de la ciencia médica que estudia el rol patógeno de las bacterias que afectan al hombre produciéndole enfermedades. La historia de la microbiología es amplia, pero vamos a dividirla en 4 periodos para hacerla más didáctica. Primer periodo antes de 1865. El segundo periodo entre 1865 a 1882. El tercer periodo entre 1882 y 1940. Y el cuarto periodo de 1940 hasta la fecha. En el primer periodo, la característica era precisamente la ignorancia de que existieran los microorganismos. La enfermedad tenía su origen en la ira divina y se creía que era un castigo de Dios. Existía una idea del contagio de las enfermedades, pero esta era muy vaga. Se sospechaba la existencia de seres invisibles que causaban la enfermedad, pero no se había visto ninguno. Entonces, en este primer periodo, comenzaron a verse los primeros microorganismos gracias a la invención de los primeros microscopios. Y se defendía la teoría de la generación espontánea como la forma en la que se creaban las criaturas. En la foto vemos a Anthony van Leeuwenhoek, que en 1674 descubre a los primeros microorganismos vivientes. Él en realidad, como veremos más adelante, era un vendedor de telas. De hecho, había tenido varios oficios y uno de ellos era la fabricación de lentes y se ocupaba de hacer lentes y de mirar a través de ellos. Tuvo la oportunidad de observar varios especímenes y muestras, inventando un microscopio que podía agrandar la imagen más de 200 veces. Con eso pudo ver a los primeros microorganismos, a los que llamó animalculos, por ser precisamente los más pequeños. Los describió minuciosamente y hasta escribió un libro donde tenía láminas con dibujos de todo lo que había visto. En la imagen vemos los primeros dibujos de Anthony Leeuwenhoek y de las bacterias que pudo ver a través de su pequeño microscopio. Hablemos ahora de la teoría de la generación espontánea como una característica del primer periodo. En esta teoría se defendía que las formas vivas se desarrollaban de materia no viva, como lo expresan los libros de Aristóteles. Virgilio, 40 años antes de Cristo, publica recetas para crear abejas a partir de la miel y gusanos a partir de la carne. En 1668, Francisco Redi realiza un experimento a base de carnes
y alimentos. Y demuestra que son las moscas que ponen sus huevos en la carne, refutando la teoría de la generación espontánea. En 1749, un defensor de esta teoría, Needham, experimenta con infusiones vegetales. Coloca infusiones vegetales en un frasco de vidrio y al calentarlo elimina todo microorganismo. Luego deja el frasco con la boca abierta por 48 a 72 horas y encuentra que en el caldo de cultivo han aparecido microorganismos y de esta manera defiende la teoría de la generación espontánea. En 1765 y 1776, Spallanzani repite los experimentos de Needham. Sin embargo, en estos experimentos tapa los frascos, mostrando que no existe la aparición espontánea de microorganismos, sino que estos pueden encontrarse en el aire, en el medio ambiente y entrar a través de la boca del frasco. Indica además que el calor evita la aparición de animalculos, refutando de esta manera la teoría de la generación espontánea. Spallanzani y Appert concluyen que la presencia del oxígeno es importante para la vida de los seres vivos y además que los alimentos sellados, alejados de todo el ambiente, no se descomponen. Schwann, Schroeder y Dash explican la teoría de que el aire transportaba los gérmenes. Le toca entonces a Louis Pasteur en 1860 y 1864 realizar experimentos que logran refutar totalmente la teoría de la generación espontánea. Primero comprueba las diferencias que existen en los animalculos en la utilización del oxígeno, empleando los términos aerobio para los microorganismos que empleaban el oxígeno para vivir y anaerobio para aquellos que pueden vivir en ausencia de oxígeno. Da pruebas contundentes que destruyen la teoría de la generación espontánea con el cultivo de los microorganismos en un frasco en cuello de ganso. Tyndall, en 1876, repite y confirma la teoría de Pasteur y utiliza una cámara de haz de luz para evitar que los gérmenes pudieran reproducirse. Establece la resistencia de los gérmenes a diferentes temperaturas y crea el método de la tyndallización. En esta lámina podemos ver el experimento de Francisco Redi. Al colocar la materia orgánica dentro de un frasco descubierto, se ve cómo las moscas se posan y dejan sus huevos y desarrollan las larvas. Si el frasco estuviera tapado con una gasa, los huevos permanecen en la superficie de la gasa. Las moscas no acceden a la materia orgánica y por lo tanto no aparecen gusanos en la materia orgánica. Este es Louis Pasteur y este es el experimento que realizó. Colocó un caldo de cultivo en un frasco de vidrio. En aquel entonces los frascos de vidrio se hacían manualmente. Este frasco tenía un cuello largo. Por medio del calor, una vez que el caldo estuviera dentro del frasco, se dobla el cuello. Se vuelve a hervir y se deja reposar. Entonces él vio que el polvo y los microorganismos quedaban retenidos en el cuello del frasco y que el caldo, al no estar en contacto con el polvo, no desarrollaba microorganismos. El caldo permanecía sin microbios. Si el frasco era inclinado y el polvo entraba en contacto con el caldo, entonces el caldo era contaminado con los microorganismos y estos crecían en el caldo. De esta manera refutó la teoría de la generación espontánea. En el segundo periodo empezaron a descubrirse la mayor parte de los parásitos, bacterias y hongos, tanto en animales, plantas y en el ser humano. Las técnicas de tinción y cultivo de las bacterias se hicieron cada vez más perfectas y se relacionaban estas
bacterias con las enfermedades. Entonces nacieron los postulados de Koch. Se crearon las vacunas para el carbunco, la cólera y la rabia. Nació la quimioterapia para la sífilis como primer antimicrobiano para una enfermedad. Nacieron los términos de antisepsia, desinfección y esterilización y se descubrió el bacilo de la tuberculosis. En el segundo periodo se perfeccionan los métodos y técnicas de estudio de las bacterias. Roberto Koch y Ehrlich desarrollan medios de cultivo para hacer crecer a todas las bacterias en el laboratorio. Hessen, colaborador de ellos, desarrolla el agar, que es el componente que hace sólido a los medios de cultivo. Petri crea la placa de cultivos, la caja de Petri, que es una caja de vidrio redonda. Gram inventa la tinción principal en la observación de las bacterias y gracias a la cual se puede realizar la primera clasificación. Louis Pasteur y Roberto Koch en 1877 descubren al mismo tiempo al germen del carbunco, Bacillus anthracis. Los postulados de Koch demuestran que Bacillus anthracis es la causa del carbunco y se crea la vacuna contra el carbunco. Roberto Koch descubre la tinción ácido-alcohol resistente para algunos gérmenes especiales llamadas micobacterias y descubre de esa manera Mycobacterium tuberculosis. Carlos Finlay descubre la transmisión metaxénica, que explica la necesidad de que exista un vector biológico para la transmisión de las enfermedades. Tenía que haber un hospedero, que era el ser humano, un animal o vegetal, el parásito, que tendría que ser un microorganismo, y un vector biológico que podía ser la saliva, la sangre, a través de la ingesta de alimentos, etc. Roberto Koch observó la presencia de microorganismos en la sangre de animales enfermos. Fue el primero que desarrolló o aisló un microorganismo en un cultivo puro en el laboratorio. Y Gustav Henle dio pautas para considerar que un germen es capaz de producir enfermedades. En esta lámina podemos ver a Gram y las imágenes que se muestran son muestras biológicas que han sido teñidas con la tinción de Gram, donde los microorganismos Gram negativos se ven de color rosado y los microorganismos Gram positivos se ven de color morado. Estos son los postulados de Koch que desarrolló en 1882. Se necesitaba que se cumplieran estos postulados para poder declarar un microorganismo causante de una enfermedad. El postulado 1 indicaba que el microorganismo debía estar presente en animales afectados y ausente en animales sanos. El postulado 2 indicaba que el microorganismo debe ser aislado en un medio de cultivo en un laboratorio. El postulado 3 y 4 estaban relacionados con que ese microorganismo obtenido en el laboratorio tenía que ser inoculado a otro animal sano y producirle la enfermedad, y luego tenía que ser nuevamente rescatado el microorganismo del animal enfermo. Además, debería parecerse el microorganismo al que se había rescatado inicialmente. Actualmente sabemos que estos postulados no pudieron demostrar la causalidad de muchos microorganismos sobre algunas enfermedades, especialmente en lo referente a las enfermedades virales, porque el microorganismo es tan pequeño que no podía ser visto en el microscopio ni tampoco podía ser aislado en medio de cultivos que eran utilizados por aquel entonces. El segundo periodo también se caracterizó por el uso de los primeros métodos de desinfección. Nació el método antiséptico de Lister en 1867, donde se recomienda la esterilización de los materiales, la limpieza, la desinfección a través de desinfectantes postoperatorios, encontrándose que la falta de limpieza y desinfección era la causa de las enfermedades. A pesar de que en 1796, es decir, en el primer periodo, ya se había descubierto la vacuna contra la viruela,
No fue sino hasta en el segundo periodo en que se realizaron el descubrimiento de muchas otras vacunas. Se empleó el término de inoculación protectora por Louis Pasteur y se realizó la vacunación contra el cólera aviar y contra la rabia. Paul Ehrlich utiliza el compuesto llamado salvarsan, que son sales arsenicales, como primer antimicrobiano contra la sífilis. El tercer periodo fue marcado por el descubrimiento de la época, el Mycobacterium tuberculosis, que marca el final del segundo periodo y el inicio del tercer periodo. Las características del tercer periodo son el perfeccionamiento del microscopio, el nacimiento de una nueva ciencia, la inmunología, se descubre la penicilina, se crean las primeras antitoxinas con otro tipo de vacuna, se crean las primeras pruebas inmunológicas, se clasifican los microorganismos en base a las características fenotípicas y se descubren otros tipos de microscopio, como el microscopio de fases y el microscopio electrónico, que marca el paso al cuarto periodo. El perfeccionamiento del microscopio se lo debe a Abbe, Ernst Abbe, que es el que fabrica un microscopio muy parecido al que actualmente tenemos. Nace la ciencia de la inmunología con Metchnikoff, el padre de la inmunología, que habla de la teoría celular. Bordet introduce el término de anticuerpos y de complemento como la acción bactericida, fungicida, parasiticida del suelo. Von Behring prepara las primeras antitoxinas, que son vacunas contra las toxinas de la difteria y el tétanos. Y Ivanovsky demuestra que existe una partícula viral que es la causa de la enfermedad del mosaico del tabaco. Entonces empieza a hablar de una sustancia venenosa que era causante de esa enfermedad, aunque aún no se podía ver en el microscopio. Scheiding y Hoffman demuestran que el treponema pálido es causa de la sífilis, a pesar de no cumplir con los postulados de Koch. Y Wassermann desarrolla la primera prueba diagnóstica de reacción de fijación de complemento para el diagnóstico de la enfermedad de la sífilis. Fleming, en 1929, descubre la penicilina y Dohmann descubre las sulfas para el tratamiento de las enfermedades bacterianas. Aquí tenemos a Ernst Abbe, que descubre el microscopio, que es muy parecido al microscopio que actualmente tenemos. Y abajo tenemos a Fleming, que descubre la penicilina a raíz de un accidente de laboratorio. Tenemos una caja de Petri a la izquierda y abajo, donde se puede ver que Staphylococcus aureus no crece cerca de un hongo llamado Penicillium notatum, porque este tiene una sustancia que luego se llamó penicilina. En esta lámina podemos ver a Metchnikoff, que está observando en su microscopio una muestra de sangre. Fue el primero en hablar de la teoría celular, describir a las células blancas como defensoras de nuestro organismo. También tenemos a Bordet, que introduce el término de anticuerpos al encontrar sustancias que nos defendían frente a algunas enfermedades, además de describir otras proteínas que pueden actuar complementando la acción de los anticuerpos y por eso llama a estas proteínas complemento. En 1928 Griffith lleva a cabo el descubrimiento de la transformación bacteriana. Con ello explica que las bacterias pueden pasarse de unas a otras algunas características fenotípicas. En 1923 sale la primera edición del manual de Berger con la clasificación fenotípica de los microorganismos. Zernike, en 1933, desarrolla el microscopio de contraste de fases
que permite el mayor conocimiento del citoplasma y el núcleo. Y Grushka, en el mismo tiempo, inventa el microscopio electrónico, con lo cual se pueden visualizar mejor las estructuras celulares y se ven los primeros virus. Este es Ernest Grushka y este fue el primer microscopio electrónico que inventó, por el cual recibió el premio Nobel. Esta es la estructura de un virus, donde podemos ver hasta lo más íntimo de su interior, que tiene un genoma, tiene una cápside y una envoltura con todas las glucoproteínas que lo caracterizan en su superficie. Entre las características del cuarto periodo está la mayor visualización de virus, descubrimiento de viriones y priones, la intimidad de las estructuras celulares y el DNA, el descubrimiento de la transmisión de enfermedades a través de vectores como los insectos, en el caso de la fiebre amarilla, la aparición de nuevos antimicrobianos, antiparasitarios, antifúngicos y antivirales, la secuencia del DNA y la creación de nuevas ciencias, la ingeniería genética, la biología molecular, la epidemiología, etc. Los descubrimientos que se sucedieron a partir de esta fecha fueron innumerables. Se descubren nuevos agentes causales de enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, fúngicas, se ven los primeros priones. Se demostró que el DNA es el material genético, se logra dilucidar la estructura en doble hélice del DNA, se secuencia el genoma de los microorganismos, incluidos todo tipo de gérmenes, y también se secuencia el genoma humano en el año 2001, donde el equipo del genoma humano logra descubrir el 95% de la secuencia de los millones de genes que tiene el ser humano. Se estudia el genoma de la Escherichia coli, se realizan los primeros mecanismos de recombinación bacteriana manipulando el genoma del microorganismo y nacen los primeros pasos de la ingeniería genética. Ya podemos ver la estructura de una cadena de DNA en la izquierda y a la derecha podemos ver a un mayor aumento los componentes estructurales de esta cadena. En este periodo también se suceden hechos importantes como el nacimiento de nuevos antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos y antivirales. Se estudia el comportamiento de los vectores en la transmisión de las enfermedades y así Finlay y Reed descubren que la fiebre amarilla era transmitida por mosquitos. La inmunología adquiere la importancia capital actual en el diagnóstico de las enfermedades y nace la biología molecular. Tenemos una imagen de un mosquito, Aedes aegypti, como agente causal de la transmisión del virus de la fiebre amarilla. En la lámina de abajo se puede ver una foto de la microscopía electrónica del virus de la fiebre amarilla. En el cuarto periodo también se sientan las bases de la epidemiología y el estudio del comportamiento de las enfermedades. A partir de ello nace una nueva ciencia. Se aplica la ingeniería genética en la medicina con la manipulación del genoma de los microorganismos. También se aplica en la criminalística y en otras ciencias. Actualmente el conocimiento de la microbiología se ha especializado de tal manera que ha permitido dividir la microbiología en varias ramas. La microbiología médica estudia los microorganismos patógenos y la posible cura para las enfermedades que producen. La microbiología inmunológica o la inmunología microbiana averigua las causas de la aparición de enfermedades desde la perspectiva inmunológica. La microbiología ecológica estudia el nicho en el que se desarrollan los microorganismos en el medio ambiente
La microbiología agricultural establece las relaciones entre plantas y microorganismos. La microbiología biotecnológica explica los posibles beneficios que suponen para el hombre la explotación de los microorganismos. Actualmente se conoce como 25 especialidades que han derivado de la microbiología. Gracias por su atención.